Work it, make it, do it, makes us. Ya estamos de regreso y ponemos el corazón sobre la mesa. Nos acompaña el cardiólogo doctor Gustavo Alcalá. 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Obesidad. Y en realidad él es nuestro cardiólogo. Yo me tengo que enterar de esta noticia porque no sé si sabías, pero estuvo en canales de Buenos Aires. Recorrió Mira. todos los canales de Buenos Aires. Así que después de estar con nosotros en Mañanas con Vos y Siempre con Vos, todo el mundo lo busca. Muy buenas noches, doctor Gustavo Alcalá. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, el gusto de compartir este programa. Y tuviste muy bien, me encantó. Y te chicanearon, te preguntaron, todo. Así que, a ver, si hablamos de obesidad, uno muchas veces dice, bueno, hay un problema estético. No, porque vos siempre haces la relación de obesidad justamente con el corazón. ¿Y cuáles son las implicancias para el corazón cuando una persona sufre obesidad? Mira, en una de las notas que comentás, el que conducía tenía un holter puesto en ese momento y había tenido un infarto un mes antes. Sí. Entonces, lo que quizá haciendo una autocrítica ha sido un error de la sociedad científica y ha convertido esto en una revolución, pero silenciosa, es que vos lo has definido bien, no se lo toma como una enfermedad y no se pone foco en cuáles son las principales consecuencias. Claro. Antes que termine el día de hoy, un obeso se va a morir por culpa del corazón sin tratamiento. Ese es el Qué problema. fuerte, claro. Y Claro, lo si uno lo dice ahí, es como que ahí te impacta. Y lo segundo es que cuando a vos te hablan de signos vitales y uno piensa en la temperatura, la presión, el pulso, Claro. cuánto respiro por minuto, cuánto peso. ¿Cuánto pesa? Y probablemente haya un signo vital más, hay que medirse la La cintura. cintura. Ajá. Vos buscás dónde empieza el hueso de tu cadera, que no es difícil, Sí. Tócatelo, a ver. un par de dedos más arriba. Ajá. Y medís, para medir siempre igual, mirando para adelante y que te mida alguien. ¿Y cuánto sería lo ideal? Por Depende llamarlo si varones o mujeres, Ujú. pero para decir los números redondos, 80 para una mujer, ¿80 y cintura? ¿sí? No es alto. Entre 80 y 88, Sí. y hasta 98 o 100 en un varón. Ah, ok. Entonces ahí nos están sacando ventaja a otros países, ya algunos de la región, para que las personas solas se fijen si no tienen ningún problema, porque a veces el índice de masa corporal te da bien. Cuando vos tenés toda la grasa acumulada aquí Sí. y tenés poco músculo, podés tener problemas, aunque no tengas obesidad generalizada, tenés adiposidad central, obesidad abdominal. Entonces creo que por no haber puesto el énfasis en muerte súbita, a veces no tenés tiempo de consultar, porque le preguntamos al conductor de ese programa. Claro. Yo le dije cómo se había sentido 5 días antes, él me dijo que se sentía perfectamente un día antes del infarto. No. Él bajó 10 kilos y solo tenía sobrepeso. No tenés que recibirte de obeso primero para tener los problemas. Podés simplemente, con sobrepeso, ya sufrir las consecuencias más graves. Y cuando hablamos de sobrepeso, ¿cuánto, por ejemplo, tenés como, depende de la edad, es el peso que tenés que tener? Pero digo, ¿cómo uno se da cuenta si no, ya estoy teniendo un sobrepeso, tengo que consultar al cardiólogo para chequear, hacerme los chequeos médicos, que es algo que muy pocas personas son tan regulares de hacérselos habitualmente, por ejemplo, cuando empieza el año? Ahora lo Ejemplo, estamos yo. viendo, ¿sabés en qué? En los preocupacionales y en los controles periódicos de muchos trabajos que requieren control anual. O sea, aunque a vos andes perfectamente bien, para seguir trabajando tenés que llevar el resultado del control anual. Y eso te muestra la trayectoria. Claro. Y a veces no te llama la atención cuando vas de a 2 kilos cada 2 años. Claro. Pero estamos viendo que la diabetes, el colesterol, la presión vienen inmediatamente después. Entonces te serviría saber si tengo sobrepeso o si con el transcurrir de los años voy cambiando de categoría. Hay que googlear de tantas cosas que nos andamos fijando. Sí. No sabemos unas provincias y unas ciudades de Irán que probablemente no nos sirvan para nada. Bueno, averigüemos qué índice de masa corporal tenemos. Está relacionado con el peso y la estatura y te lo dice el teléfono. Directamente. Si tengo más de 25, no es normal. Y si tengo más de 30, tengo obesidad. Bien. O sea que lo normal sería en qué índice de acuerdo a hombre Entre y mujer. 18 y 25 para los dos
normal, Sí. entre 18 de índice de masa corporal y 25 estoy en el peso saludable. ¿Y cómo sacamos la cuenta? Porque digo, el que nos está viendo en su casa y dice, bueno, ¿cómo saco la cuenta? Yo del creo que ni índice le hace corporal? falta, pero es con el peso y la raíz cuadrada de la estatura. Entonces, para no complicarse, Sí, tal cual. yo lo buscaría. Me la complicás, ahí tengo que sacar la Pero raíz cuadrada. vamos con el centímetro primero, que es más fácil. Bien. Y segundo, prestémosle atención porque el primer paso tal vez es preguntarle a la calidad de la sangre, porque la obesidad es heterogénea, no son todos iguales. Entonces, si decimos prioridad 2026, Argentina, ¿se puede predecir en los obesos el infarto de miocardio? La respuesta es sí. Bien, ¿Con el 100% de precisión? No. claro. Pero quizá los especialistas te pueden decir, es uno de estos 400. En todo San Juan, es uno de estos 400 el que va a tener un infarto en el 2026. Qué alto. Y no hace falta llamar a Dr. House. Te van a decir que busques primero a los que ya tuvieron un primer infarto. Porque son los que con muchísima probabilidad pueden tener el segundo. Y la otra categoría es los hermanos y los primos hermanos de los que ya tuvieron un infarto. Y si son más grandes, con más posibilidad. Entonces, el no poder decirlo con el 100% de precisión, porque esto no es tirar las cartas, no quiere decir que no podemos ir achicando el margen de error. Y hay tratamientos que van de acuerdo al peligro. Claro. Si mi riesgo es bajo y es un problema, me están doliendo las rodillas por el peso, pero la verdad que no tengo ningún otro problema, ni propio ni de mis familiares de primer grado. Va a haber un plan de tratamiento. En el otro extremo, me pusieron un stent en una coronaria. Tengo una arteria que está medio tapada. Mi hermano más grande tuvo un infarto hace 5 años, con menos de 60. Entonces sí, probablemente necesito medicación. Claro. Porque a veces el tiempo que me lleva bajar suficiente, proteger los órganos, ahí hay una diferencia entre remedios que te hacen bajar de peso, que hay muchos, Sí. y remedios que te evitan las complicaciones de la obesidad, que hay pocos. Entonces ese es otro, porque la obesidad se viene tratando, me parece que desde Eva aproximadamente. Cuando Eva pasó los 60 años, seguramente tuvo problemas de peso, con manzana o sin manzana. Pero con remedios que te evitan el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la diabetes, podés volver la diabetes un escalón para atrás. Claro. Podés hacerla revertir. Gustavo, ¿cómo se centra San Juan, los sanjuaninos, ante este panorama que, bueno, es complejo, que es la obesidad? Estamos en una de las dos regiones más complicadas del país, Ajá. que son la Patagonia y Cuyo, que tal vez refleja un cambio que va a una velocidad tal, porque algunos críticos dicen, nos han quitado la ciudad para hacer actividad física, nos han quitado el tiempo, lo laboral nos está compitiendo con el mantenimiento de la salud, o hay enfermedades que están relacionadas con ciertos trabajos y me quieren vender una pastilla o una inyección como solución. Entonces quizá el cambio es muy veloz y la posibilidad de quemar calorías no es tan simple, y para tener tiempo de elegir alimentos saludables y bolsillo es mucho más simple. Salgo de mi casa, no desayuné, y bueno, paso por una semita, un Eso, alfajor y una gaseosa. Fíjate, muy importante el tema de hábitos de... hombre ideal, ¿usted tenía una pregunta que le Doctor, llegó por mensaje? Sí. Me preguntan si hay dietas de estas que se usan mucho ahora, que son todas rápidas, express, que pongan en riesgo el corazón. Es una excelente pregunta. Quien la haya hecho ha acertado con uno de los temas principales de Es que muchos vos congresos de medicina. Vos tenés muchos fans, te aviso. No, pero vos tenés una audiencia inteligente, Mira evidentemente. ahí. Entonces, sí, la dieta keto, Sí, tratar de volver a la época de las cavernas, comer grasa y carne como si fuéramos cazadores y recolectores, no funciona. Y han hecho estudios mirando la carótida, fijándose en las arterias o en las cerebrales, y la enfermedad progresa. Entonces tiene que ver con lo que dijimos antes. Bajar de peso, sí, pero cuidando los órganos esenciales. o sea que es una cuestión integral, no es que bajás de peso y decís, bueno, no, suponete, dejo de comer harina, dejo de comer azúcar, sino tenés que hacer un plan integral. Sí, mira, las harinas son las actrices de reparto, no son las protagonistas. Bien. Si la harina no transporta grasa y azúcar refinada, no vas a tener problemas con los kilos. Demonizar las harinas nos lleva a una dieta demasiado cara. ¿Y sabéis quién puede cumplirla?
prácticamente nadie. Y sí, Entonces ahí estamos ante un error estratégico. ¿sí? Si decimos que las harinas son inocentes y vamos contra algunas tradiciones sanjuaninas que enferman, que en la época de Buenaventura Luna no lo sé, pero hoy no las podemos continuar. Claro. Entonces, vivimos en una provincia que tiene que dar una vuelta de página, entrar en el siglo XXI y dejar de lado unas tradiciones malsanas. El azúcar del mate es un protagonista de la obesidad. Entonces, yo no como. Claro. No sé por qué aumento de peso. Si no ceno. Vos nada más contás las cucharaditas de azúcar, El azúcar que le pones que han al ido mate. en el mate y vas a descubrir una buena parte de la obesidad. Y lo segundo es la comida densa Claro. en calorías. Un alfajor, una media luna, un flan, un helado. Ahora ves por qué el día de la obesidad se van por las ramas Claro. y no hablan de las causas. Exacto. Porque yo tengo un amigo que se anima y dice que el problema son las gaseosas, la manteca, los helados y no tiene mucho rating, pero tiene razón. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer enorme tenerte. Gracias, El Gustavo. jueves que viene venís. Ahí nos ponemos de acuerdo. Ahí está.